Buenos días, tardes, noches, bienvenido a un nuevo vídeo. Vamos a mirar normativa de cumplimiento en los procesos de trabajo. Para relajarnos, ¿vale? Vamos a corregir el test 13.1. Bien. Indica qué órgano no interviene en la estructura organizativa del PBC. Bien. La auditoría y control. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Estructura organizativa de PBC en correo. El Consejo de Administración es el primero que tenemos, ¿de acuerdo? Responsable de la oficina y unidad de distribución, lo tenemos un poquito, aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Este. Y el último, la comisión de control, que lo tenemos el segundo. Un momentito, aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues si nos ponemos todos juntos, aquí, un momentito, para que podáis leerlo. Estructura organizativa del PBC en correo, del plan de prevención en correo, ¿vale? Pues la estructura organizativa es, lo primero, el Consejo de Administración, ¿de acuerdo? Después, a la Comisión de Control, representante ante el SEPLAC, área de prevención, responsable de oficina, o sea, es decir, el director de la oficina, y por último, en PBC somos nosotros los que vamos a estar ahí cara al público, el personal de oficina o unidades de distribución, ¿de acuerdo? Repartidores, ¿de acuerdo? Que luego me dicen, no, es que este es un tema más de oficina, no, también pueden ser repartidores. Bien. Aquí lo tenemos más grande, Consejo de Administración, Comisión de Control, representante ante el SEPLAC, área en PBC, responsable de oficina y unidades de distribución, personal de oficina o unidades de distribución. Se deberá informar con periodicidad mensual al SEPLAC de las operaciones individuales por importe superior 1.500. ¿De acuerdo? La legislación en materia de PBC impone a correos las siguientes obligaciones: controlar las operaciones que puedan estar vinculadas al blanqueo de capital o a la financiación del terrorismo con independencia de su cuantía. Exigencia de identificación de los clientes y a las personas que intervengan las operaciones. Información sobre el propósito, seguimiento continuo, comunicación de los empleadas en el área de prevención. Bien, abstenerse de ejecutar operaciones sospechosas, comunicación al SEPLAC, ¿vale? Operaciones individuales por importe superior a 1.500 euros. O operaciones no ejecutadas. O fraccionadas, operaciones de clientes que acumulan al mes más de 1.500 euros. ¿De acuerdo? Bien. La definición, toda forma de tratamiento automatizado consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona, ¿con qué conceptos del artículo 4 del Reglamento de Protección de Datos se corresponde? Con la elaboración de perfiles. Bien, la normativa de protección de datos, ¿vale? Protección de datos, derecho fundamental, la Constitución española. Tenemos que saber que está en el artículo 18 de la Constitución española, es cuando se empieza a hablar algo de la protección de datos. Bien. Aquí la normativa, ¿vale? La 9446-CE, ¿vale? Del Reglamento de la Unión Europea. El Reglamento 2016-679, Reglamento de Protección de Datos, del 27 de abril de 2016. Este es por el que se rige. Ya es un reglamento, no es como este de aquí, que anteriormente era una directiva, ¿vale? Que fue derogada por el reglamento porque nadie le echaba cuenta, la verdad. Cada país lo implantaba a su forma y fue derogada. Lo que sí tenemos que sabernos muy bien esta, ¿vale? Porque es la que está en vigor, que es la 2016-679, Reglamento de Protección de Datos, del 27 de abril del 2016. ¿De acuerdo? Y esta, pues, como dice aquí, derroga la anterior, la 9546 está derrogada por esta. Bien.
vamos a lo que nos interesa, que son las definiciones. Datos personales. Antes vamos a darle un momentito para atrás para recordar la pregunta, ya ni me acuerdo. Bien, vale. La definición de elaboración de perfiles, ¿vale? Toda forma de tratamiento automatizada consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos. Bien, vamos a ver muy rápido las definiciones que tenemos aquí dentro del Reglamento de Protección de Datos en el Reglamento de la Unión Europea 2016/79, ¿vale? Del 27 de abril de 2016. Y vamos a ver las definiciones que vienen aquí, en el artículo 4 del Reglamento de Protección de Datos. ¿De acuerdo? Vienen las definiciones y son datos personales, toda información sobre una persona física identificada o identificable. Se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificador, datos de localización, identificador en línea, o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. El tratamiento, cualquier operación o consulta de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción. No vea con el tratamiento. Elaboración de perfiles, que es la que nos interesa, que es la que viene en nuestro test. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personal consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de la persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimiento de dicha persona física. Esto se recordar la elaboración de perfiles, pues cuando, por ejemplo, estamos hablando y de repente pues le digo a mi mujer que me gustaría hacer un crucero por el Mediterráneo. Automáticamente Google ha escuchado eso y ¡pum! Y me sale, la primera vez que me meto en Google me sale crucero por el Mediterráneo. Bueno, pues ha elaborado, ¿vale?, un perfil de mi gusto, de mi preferencia, ¿de acuerdo? Esa es la definición. Que sea legal o no, eso ya es otra cosa. Bueno, la pseudonimización, ¿vale?, el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional. Los ficheros, ¿vale?, todo conjunto estructurado de datos personales, responsable del tratamiento, responsable, encargado del tratamiento, encargado, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo, el corresponsable, si no lo entendéis o no lo sabéis estas definiciones, luego el resto de la ley es complicado entenderlo, ¿vale? Porque lo primero que hace en el artículo 2 del RGPD del 27 de abril del 2016 es las definiciones, ¿vale? Normalmente casi en las leyes, en todos los artículos, en todos los reglamentos, lo primero que hace es definir, ¿de acuerdo?, para luego desarrollar. Bien, tercero, ¿en qué consiste un tercero? Pues un tercero para protección de datos es persona física o jurídica, autoridad pública y servicio u órgano distintivo de interesado, el destinatario, la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comunican datos personales, se trate o no de un tercero, consentimiento del interesado, toda manifestación de voluntad libre específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta que ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Violación de la seguridad de los datos personales, toda violación de la seguridad que ocasiona la destrucción, pérdida o alteración accidental o ilícita de datos personales transmitidos, conservados o tratados de otra forma.
o la comunicación o acceso no autorizado a dichos datos. Los datos biométricos, ¿vale? Los datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico relativo a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que determinan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales, datos dactiloscópicos, etc. Bien. Datos relativos a la salud, datos personales relativos a la salud física, mental o de una persona física, ¿vale? Autoridad de control, autoridad pública independiente encargada de supervisar la aplicación de la normativa de protección de datos. Aquí, bueno, léelo bien. El interesado, persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento. Comité Europeo de Protección de Datos, órgano de la Unión Europea encargado de asesorar y garantizar la aplicación uniforme del Reglamento General de la Protección de Datos. ¿Qué artículo del RGPD establece el tratamiento de los datos personales? El 6. El 2 lo tendríamos descartado. Bueno, el 2 no sale, pero es el 6, ¿vale? Bien. Condiciones de licitud o bases legítimas para el tratamiento de los datos. Aquí lo pone, en el artículo 6, ¿vale? Los datos personales deben ser tratados conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de Protección de Datos. El consentimiento, la relación contractual, la obligación legal del responsable, intereses vitales del interesado o de otras personas, interés público, ejercicio de poderes públicos, intereses legítimos del responsable. Indica la afirmación falsa en lo que corresponde a la información común a todos los derechos que asistan al interesado en virtud del RGPD. La falsa. Bien, los derechos reconocidos en el Reglamento de Protección de Datos que pueden ejercer los interesados tienen carácter de personalismo. Es verdad. El plazo de respuesta será de 1 mes, aunque en algunos casos podrá ampliarse a 2 meses. También es verdad. También pueden ejercer una representación legal o voluntaria con la acreditación correspondiente. También, ¿verdad? El ejercicio de derechos de los interesados será gratuito en todos los casos, no siempre. ¿De acuerdo? Vamos a leer esta pregunta también porque la respuesta la vamos a ver seguida en las dos. El RGPD recoge uno de los supuestos en el que el derecho de supresión no se aplica, indica el correcto. Los datos personales han sido tratados ilícitamente, cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. Esta es, ¿de acuerdo? Bien. Derecho de los interesados de acceso, de rectificación, de supresión, de limitación de tratamiento, a la portabilidad de los datos, de oposición de información y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas. Bien. Este primero, en virtud de la RGPD, pone... Indica la información falsa en que corresponde a la información común a todos los derechos que asisten. La información común a todos los derechos está al principio, ¿vale? Información común, aquí la tenemos. Y aquí donde dice que es gratuito, el ejercicio del derecho de los interesados siempre será a título gratuito. Solo en caso, por eso hay excepción, ¿vale? Solo en caso de solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas, especialmente debido a su carácter repetitivo, el responsable podrá cobrar un canon razonable en función de los costes administrativos afrontados. O bien podrá negarse a actuar respecto a la solicitud. Bien. Cuando el el Reglamento de Protección de Datos recoge unos supuestos en el que el derecho a supresión no se aplica, indica el correcto. Cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información. De supresión, pues bien, de supresión es el tercero, 1, 2, 3, sí, el de supresión, ¿vale? El tercero de los derechos. Bueno, vamos al tercero, aquí. Los datos personales ya no son necesarios en relación con el fin para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. El interesado retira el consentimiento en el que se basa el tratamiento de sus datos, ¿vale? El interesado se opone al tratamiento de sus datos y no prevalecen otros motivos legítimos para el tratamiento, cuando el interesado se opone al tratamiento para fines de mercadotecnia directa, incluida en la elaboración de perfiles, en la medida en la que esté relacionada con la citada mercadotecnia. Los datos personales han sido tratados ilícitamente y los datos personales deben suprimirse
para cumplimiento de una obligación legal establecida en los derechos de la Unión o de los Estados miembros. No obstante, en lo anterior, el Reglamento de Protección de Datos recoge los supuestos en los que el derecho de supresión no se aplica, entre otros. Cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información, como en nuestro test, cuando el tratamiento sea necesario para el incumplimiento de una obligación legal, cuando sea necesario por razones de interés público en ámbito de salud pública o cuando sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Tenéis que repasar los derechos del RGPD o le dais un vistacito. ¿Con qué principio de la protección de datos se corresponde la siguiente definición? Los datos han de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que son tratados. Es el principio de minimización de los datos, ¿vale? Aquí están los principios y nos diríamos minimización de los datos, ¿vale? Que tenemos el de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de los datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva. Vámonos a minimización de los datos y lo leemos. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Protección de Datos, los datos han de ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario para los fines para los que son tratados. Esto significa que el responsable encargado del tratamiento debe reducir al mínimo posible la cantidad de datos personales que recojan y además esos datos deben ser los estrictamente necesarios para cumplir la finalidad del tratamiento para el que se solicitan. Bueno, por ejemplo, si para contratar un servicio de telefonía móvil es necesario conocer el nombre, apellido, dirección y datos bancarios a efectos de facturación del contratante y se le pregunta si está casado, se estaría incumpliendo en el principio de minimización de datos, ya que estos no son datos necesarios para la compañía para pueda prestar el servicio. Bien. Si un cliente de correo quiere ejercer su derecho de oposición en el tratamiento de sus datos, ¿dónde podrá dirigir su comunicación? A la dirección postal calle Conde de Peñalbar 19-28006 Madrid o al email derechos.protecciondatos@correos.es. Este no. A y C correctas. Aquí lo tenéis, ¿vale? En el temario, lo podéis ver. Los principales requisitos legales, regulatorios y normativos alcanzan el ámbito de la propiedad intelectual tanto a nivel nacional como comunitario. ¿En qué normativa? En el Reglamento EU 2016-679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril y en la ISO 27001, que muestran el compromiso de Correos con garantizar las buenas prácticas y la seguridad de la información de que dispone. A y C, correctas. Aquí tenéis, ¿vale? Nuestro dibujito, ¿vale? Con nuestras fotitos, con mi imaginación. Esto consiste, bueno, pues tenemos el Parlamento, ¿vale? Tenemos, en vez de parlamentario tenemos candaditos, ¿vale? Y estos candaditos, pues, empezaron a toser. Tos. Ya tenemos tos. Entonces, tos, ¿qué quiere decir? 1, 6. Ya tenemos 16. Aquí me indica que es de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Y también me indica que aquí hay un oso que da un poco de fobia. Oso, fobia. Oso es 6, fobia es 7, 9. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 2016, 6, 7, 9. Ya tenemos 2016, 7, 7, 9.
y tenemos una ventana abierta donde se ve un volcán que suelta níquel férreo. Níquel férreo, hemos visto que es níquel férreo, sería 2,7, níquel férreo, y abrir es una ventana abierta, indica abrir. Por lo tanto, tenemos la 2016-679 del 27 de abril. Cada vez que yo vea esta fotografía, me recordará a la ley, al reglamento europeo 2016-679, 2016-679 del 27 de abril del 2016. Y la ISO 27001. 27, níquel férreo. Yo pongo mi volcán, pongo ISO, y 27 porque es níquel férreo. Níquel férreo porque es lo que expulsa, ¿vale? El magma está formado por níquel y por ferritas. Entonces yo digo níquel férreo. Cuando veo eso, pues níquel férreo y de repente una taza de té. O níquel férreo es 2, 7 y 001 con mi taza de té. Los 2 ceros, pues lo tengo que ver, que no hay norma T, no hay norma ISO 271, y si la hay no la trabajamos, sería la 27001. Y lo tenemos en grande. Yo pondría ISO, me indica mi volcán, níquel férreo, sería 2, 7, y diría 0, porque aquí tenemos T y 1. 27.001. De entre los siguientes conceptos relativos a la ciberseguridad, indica cuál se corresponde con la siguiente definición: cualquier recurso de la empresa necesario para desempeñar las actividades diarias y cuya disponibilidad o deterioro debido a un fallo de seguridad supone un agravio o coste. Activo. Ciberseguridad, definición de activo: cualquier recurso de la empresa necesario para desempeñar la actividad diaria y cuya no disponibilidad o deterioro debido a un fallo de seguridad supone un agravio o coste. La protección de los activos es el fin último de la gestión de riesgo. De entre los siguientes conceptos relativos a la ciberseguridad, indica cuál se corresponde con la siguiente definición: son las decisiones o medidas de seguridad que una empresa toma respecto a la seguridad de sus sistemas de información después de evaluar el valor de sus activos y los riesgos a los que están expuestos. Política de seguridad. Ahí lo tenemos, ¿vale? Es lo mismo que acabamos de leer, ¿vale? De entre los siguientes conceptos relativos a la ciberseguridad, indica cuál se corresponde con la siguiente definición: procedimiento para comprobar que alguien es quien dice ser cuando accede a un ordenador o a un servicio online. Autentificación. Ahí lo tenéis, procedimiento para comprobar que alguien es quien es, o quien dice ser, cuando accede a un ordenador o a un servicio online. De entre los siguientes conceptos relativos a la ciberseguridad, indica cuál se corresponde con la siguiente definición: circunstancias desfavorables que tiene de consecuencias negativas sobre el activo provocando su indisponibilidad, funcionamiento incorrecto o pérdida de valor. Amenaza. ¿De acuerdo? La amenaza es circunstancia desfavorable que tiene consecuencias negativas sobre los activos provocando su indisponibilidad, funcionamiento incorrecto o pérdida de valor. El impacto de una amenaza sobre un activo, hay que saber que el impacto suele estimarse en porcentaje o degradación que afecta al valor. El 100% sería la pérdida total del activo. De entre los siguientes conceptos relativos a la ciberseguridad, indica cuál se corresponde con la siguiente definición: debilidad que presentan los activos y que facilita la materialización de las amenazas. Vulnerabilidad. Ahí la tenemos. De entre los siguientes conceptos relativos a la ciberseguridad, indica cuál se corresponde con la siguiente definición: es una estimación de lo que puede ocurrir y se valora de forma cuantitativa como el producto de impacto, consecuencia, asociado a una amenaza
suceso por la probabilidad de la misma. Riesgo. Ahí lo tenéis, ¿vale? La definición 16 de entre los siguientes conceptos relativos a la ciberseguridad indica cuál se corresponde con la siguiente definición. Es un tipo de software que tiene como objetivo dañar o infiltrarse sin el consentimiento de su propietario en un sistema de información, malware. ¿Vale? Aquí lo tenemos, el malware. Hay que saber también lo que es el phishing, la estafa cometida a través de los medios telemáticos, mediante el cual el estafador intenta conseguir información confidencial de usuarios legítimos, contraseñas, bancos bancarios, etc. El phishing, si se hace a través de SMS, se llama smishing, y si se hace a través de voz, se hace phishing. El ransomware, también, el ciberdelincuente toma el control del equipo infectado y secuestra la información del usuario cifrándola, pide un rescate, suplantación de identidad, etc. Servicio de prevención de prevención propio establecido por correo en 1999 y ampliado en el 2009. Se encarga de coordinar las actividades necesarias. Indica una de las áreas principales de esta unidad. Área de especialidades técnicas. Aquí además la estructura del PRL, ¿vale? Bien. Ahí ya tenemos. Servicio de prevención propio. Área de prevención. Establecido en correo en 1999 y ampliado en el 2009. Y se encarga de coordinar las actividades necesarias en las dos áreas principales. Bien. ¿Cuántos procedimientos incluyen el plan PRL identificados con las siglas PR seguidas de los cuatro números de orden de 4 cifras? PRCR1, CCR2, CR2. ¿Cuántos hay? Pues hay 22. Aquí los tenemos, 22. Correo cuenta con una organización, con un órgano central de participación en materia de seguridad y salud laboral. ¿De cuál hablamos? De la Comisión Estatal de Salud Laboral, CELS. Ahí lo tenemos, ¿vale? Eso se me va a mover. Aquí está. ¿Vale? Comisión Estatal de Salud Laboral. De entre los siguientes documentos indica aquel que sea válido para la identificación de los clientes en correo en materia de PVC, la tarjeta de identidad de extranjero. ¿Vale? Tenemos para el PVC tenemos que el DNI es para los nacionales, para los españoles, ¿vale? Y para los extranjeros, ¿vale? No permite, para los españoles no permite el pasaporte, ¿vale? Para los extranjeros sí, ¿vale? Pero también permite, a ver dónde está, le doy un para adelante, perdón, a ver, tarjeta oficial de identidad de la persona, ¿vale? Puede la tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero, el pasaporte con fotografía, y si el ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo de la Confederación de Suiza, el documento, carta o tarjeta oficial de identidad de la persona, expedido por las autoridades del país de origen. Si se trata de personas de representaciones diplomáticas o consulares en España, será válido el documento que expide el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Esta tiene que tener la banderita, ¿vale? Y la tarjeta de asilo político, la tarjeta roja, y el NIP y el NIS, que vale para extranjeros y para nacionales, pero que sean presos o empleados de la administración. ¿Cuál de las siguientes medidas de diligencia debida es considerada reforzada? Los clientes de giro nacional e internacional, remitentes o destinatarios que superen 3.000 euros individualmente o acumulados en el periodo de 90 días. ¿Vale? Existen las normales, simplificadas y reforzadas, y las reforzadas las tenemos aquí. Bien, aquí. Clientes de giro nacional e internacional, destinatario remitente que superen los 3.000 euros. ¿De acuerdo? Hay que hacer medidas reforzadas. Echar un vistacito, ¿vale? ¿En qué consiste todo eso? ¿A qué perfil de riesgo corresponde la siguiente definición? Cliente a los que se le aplican medidas reforzadas de diligencia debida y cuya admisión requiere la autorización expresa del responsable de oficina o unidades de reparto o del área de prevención, según corresponda,
otorgada mediante la aprobación del documento de documentación adicional aportada. El riesgo medio, ¿de acuerdo? El bajo lo autorizamos nosotros, el medio el jefe, el alto la tienen que hacer de arriba, ¿vale? Quien se encarga de informar y asesorar a los organizadores y a los empleados que se ocupen del tratamiento de los datos de las obligaciones que los incumben en virtud de la normativa de protección de datos. El delegado de protección de datos. Cuidado los que han respondido esto, tenemos que estar atentos, ¿vale? Son fallitos tontos, por no leer, por favor, leer. Estamos hablando de protección de datos. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Bien. Echarle un vistacito. Todo el tema de la protección de datos. La normativa de correos de protección de datos confiere una serie de derechos en lo relativo con el tratamiento de datos que implican nuestros servicios. Indica el incorrecto. Tiene derecho al acceso, derecho a la oposición y derecho a la supresión, pero no a la reclamación. Aquí la tenemos. Derechos de acceso, de rectificación de supresión, de la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los datos, derecho de oposición y derecho a no ser objeto de decisiones individuales, automatizadas y de información. Vamos para adelante. Circunstancias desfavorables que tiene consecuencia negativa sobre los activos provocando su indisponibilidad, funcionamiento incorrecto o pérdida de valor. Hablamos de amenaza. Está repetida. ¿De acuerdo? Tenéis que saberla. Aquí están todas. Bien, chicos, pues nos vemos en la siguiente corrección. Gracias.